Bueno, hoy vamos a hacer una exploración bien detallada de un capítulo en particular, El ermitaño, que es parte de Estrofas de Lautaro Sabela. Exacto. Y ojo, nos vamos a basar exclusivamente en el texto de este capítulo, ¿eh? Nada más. Perfecto. La misión entonces es como desentrañar un poco la estructura que tiene, la introspección tan profunda del personaje principal, Elun, y esos detalles que, bueno, le dan vida a su mundo interior. Sí, es un mundo bien particular el de Elun. Totalmente. Es que el capítulo te sumerge de una, ¿viste? Directo a la cabeza de Elun. Lo presentan como un soñador medio atrapado en un bucle imaginario. Mm, Y está ahí componiendo partituras que son como hojas cayendo de un árbol que está congelado. Hay como un bloqueo existencial ahí, ¿no? sí, una parálisis. Es una imagen potente para empezar. Un microcosmos entero por explorar. Hablemos de Elun entonces, el centro de todo esto. Es un chico joven, bastante solitario, Ajá, músico, o bueno, con aspiraciones. Toca el saxo, pero piensa en la tuba. También escribe, o intenta, y es estudiante. claro. Y lo describen con detalles muy visuales, ¿no? El piluso negro, el cuarto desordenado. Sí, y esa sensación de que sus propios dibujos lo observan es inquietante. Totalmente. Vive en su microcosmos, como dice el texto. Una mezcla rara de realidad y esos bucles imaginarios. Y la ansiedad está muy presente. Los remolinos de ansiedad. Además le adjudican una filosofía medio nihilista, vagamente kafkiana. Eso es interesante. Y lo de coleccionar blísteres usados, como un almacenero de pensamientos. ¿Qué te parece eso? Es como si intentara guardar, no sé, físicamente esos pensamientos o ansiedades. Puede ser, sí. O quizás una forma de darle un orden, aunque sea precario, a ese caos interno. Y esto se conecta directamente con su arte, me parece. A ver, ¿cómo? Bueno, su conexión con la música es, como dice el texto, casi un amor platónico. Compone, pero para él. Se imagina conciertos, busca un éxito muy íntimo, ¿entendés? No tanto el reconocimiento de afuera. Claro, no es para mostrarlo. Exacto. En cambio, la escritura sí parece más una herramienta. Para procesar ideas, para las tareas del colegio, menciona literatura, sociología, ciudadanía, y para esas reflexiones existenciales que tiene. Ajá, Anota ideas, hace garabatos, busca estrofas. Y esa palabra que usa, cultura. sí, cultura. Dice que la cultura, o sea, la cultura, le da voluntad y poesía. Es su refugio, pero también su método para entender o por lo menos para sobrellevar las cosas. Pero esa naturaleza tan privada de su música, no. Funciona como una fortaleza para proteger su creatividad, digamos. O quizás también lo limita, lo encierra más en ese aislamiento. ¿Qué te parece que sugiere el texto? Es una muy buena pregunta. Y creo que el texto juega con las dos ideas, ¿eh? Por un lado, sí, protege su arte del juicio externo, lo mantiene puro, por decirlo así. Pero por otro, Lo aísla más. claro, lo encierra todavía más en ese microcosmos. Y eso se ve perfecto en cómo está narrado el capítulo. La estructura misma lo refleja. ¿Cómo sería eso? Es un flujo de conciencia puro. Te mete de cabeza en la mente de Elún. Salta de un ensayo musical, a un recuerdo del colegio, a una reflexión filosófica, a un detalle súper cotidiano, como el café negro o qué hora es. Entiendo. La forma y el fondo van de la mano. Totalmente. Y el lenguaje está lleno de metáforas. El árbol de ideas que a veces da frutos y a veces está seco, congelado. Su microcosmos, los bucles imaginarios, el fuego interno. Son imágenes muy visuales, sí. La realidad, dice, lo compone y lo descompone a él. Está en constante diálogo o lucha con ella. Y volviendo a esa etiqueta de vagamente kafkiana que mencionaste antes, ¿a qué crees que apunta específicamente en el caso de Lun? Yo creo que apunta a esa sensación de absurdo, ¿viste? De estar como atrapado en ciclos que se repiten sin una lógica muy clara. Ajá, Quizás sintiéndose observado, juzgado por fuerzas que no entiende bien, como sus propios dibujos o las expectativas sociales que están implícitas en las tareas escolares que tiene que hacer. claro, como una burocracia perexistencial. Algo así, sí. Y a la vez hay cosas muy concretas. La fecha, junio de 2002.
Los nombres de compañeros, Mandoline, León. El ramal de tren Coglan-Retiro. Sí, eso le da un anclaje muy real. Exacto. Ancla esa experiencia interna tan etérea en un tiempo y lugar específicos. Y eso la hace sentir, paradójicamente, más real y quizás más opresiva también. De todo esto que estamos hablando, se desprenden temas muy fuertes, ¿no? La introspección es casi total y la soledad es una constante. Sí, el texto lo define como reservado. Alguien que traga en vez de escupir. Guarda mucho. Y esa soledad, ¿cómo se vincula con su proceso creativo? Están íntimamente ligados, creo yo. La música y la escritura no son solo formas de expresión para él, son también maneras de gestionar esa soledad. Quizás una vía de escape necesaria de su propia cabeza o del mundo de afuera, que parece no entenderlo del todo. Claro. Y eso nos lleva de nuevo a la tensión entre su mundo interior y el exterior. La línea es súper difusa. Totalmente. El microcosmos es un refugio, eso está claro. Pero, ¿en qué punto se vuelve una trampa? Un laberinto que lo deja dando vueltas en esos bucles imaginarios. Exacto. Esa es la gran pregunta que deja flotando el texto. Y dentro de ese laberinto hay una búsqueda de sentido muy potente. ¿En qué sentido? Bueno, cuestiona mucho el conocimiento formal, el de la escuela. Cuestiona la sociedad, la diferencia entre lograr algo para uno mismo y necesitar el reconocimiento de los demás. Desafía un poco la autoridad, ¿no? Y las definiciones que vienen impuestas. Se ven como encara las tareas. Tal cual. Y toda esa búsqueda está teñida por la ansiedad que ya mencionamos, y ese nihilismo kafkiano, esa sensación de repetición, de absurdo, son clave para entender la lucha interna de Elun. Su dificultad para encontrar un piso firme, digamos. Es una lucha constante. Sí. En resumen, creo que El ermitaño nos da un acceso súper privilegiado al universo complejo, denso, de Elun. Es el retrato de un joven que está navegando la soledad, la pulsión creativa y unos cuestionamientos filosóficos muy profundos. Ajá. Y todo eso contenido dentro de su microcosmos, usando la música y la escritura como herramientas, casi como balsas, para sobrevivir y explorar ese mar interior. Me parece una síntesis excelente. Captura muy bien el núcleo del capítulo. Y justamente, para terminar, ese concepto del microcosmos de Elun resuena mucho más allá del personaje, ¿no crees? Sí, totalmente. Nos deja pensando en nuestros propios mundos internos, en cómo esa realidad interior que todos, de alguna forma, construimos, moldea nuestra percepción, cómo vemos las cosas, nuestra creatividad, nuestra manera de lidiar con la ansiedad o con lo que sea. Claro. Y la pregunta que queda picando es, ¿ese espacio íntimo es siempre un refugio necesario? ¿O puede también, como parece pasarle a Elun por momentos, convertirse en un laberinto del que después es difícil encontrar la salida?